Sobre el submódulo 2, el parcial 1, desarrolla aplicaciones web con conexión a la base de datos. En el video hablaremos sobre clases, atributos, métodos y objetos, constantes, funciones y sintaxis. Un pequeño resumen de lo que se vio en el bloque pasado, un pequeño repaso. También veremos el modelo MVC, que es modelo vista control, lo que es el backend, frontend, WebSockets, PHP, que es el lenguaje que se ha estado utilizando durante este parcial, la conexión a base de datos y el desarrollo modular. En estas diapositivas hablaremos de lo visto durante este parcial, tratando de abarcar lo más importante. Clases, atributos, métodos y objetos. Una clase podríamos decir que es un molde con el cual podemos crear infinidad de objetos con características parecidas. Por ejemplo, concibiendo una clase como un molde, podríamos definir la clase coche. Esta clase será la plantilla para poder crear nuevos coches. Tendrá atributos o propiedades, lo que conocíamos como variables. Y digamos que estos serán cada una de las piezas características del coche, por ejemplo, el nombre, color, modelo, velocidad, etc. Tendrá métodos, lo que conocíamos como funciones. Estos serán las acciones que es capaz de hacer el coche. Por ejemplo, podríamos tener los métodos arrancar, acelerar, frenar, encender luz, cambiar color, entre otros. Con los métodos interactuamos con los atributos y si es necesario cambiamos los valores que tienen. Por ejemplo, un alumno también podría tener, un alumno sería el método y sus atributos podrían ser la calificación, su nombre, promedio, número de control, entre otros. Aquí, pues, como ya mencionábamos el ejemplo del coche, tiene sus atributos que es color, modelo, velocidad, sus métodos para cambiar color y para establecer el color. También podemos establecer pues la velocidad con la que aceleraría, el freno, entre otros. Las constantes son elementos de PHP que guardan un valor fijo que no se puede modificar a lo largo del programa. Las constantes pueden ser definidas por el programa o estar predefinidas por el propio PHP o por algún módulo. Aquí tenemos un ejemplo, que en este caso es define 3.14, que es el valor de pi, o el autor de un libro, en este caso. Las funciones. Una función puede ser definida empleando la sintaxis function. Cualquier código de PHP lo hace válido. Aquí un ejemplo de sintaxis que hemos estado utilizando a lo largo, que son los if, else, switch, arreglos, while, do while. En este proyecto que hemos trabajado durante este parcial se ha utilizado mucho lo que es while y do while para validar y conectar con la base de datos. Mientras el archivo, bueno, el script tenga los caracteres necesarios, bueno, cuando contestas tú el formulario tenga los caracteres que ya están definidos, por ejemplo, que sea de la A a la Z, que no lleve acentos en algún caso, que no sean números, esto lo validará y lo aceptará o lo rechazará en caso de no tener los requisitos necesarios. El desarrollo MVC, que es modelo vista controlador, es un estilo de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control en tres componentes distintos, que es modelo, vista y controlador. Modelo maneja datos y lógicas, vista se encarga del diseño y presentación, y controlador, que es lo que enruta comandos a los modelos y vistas. ¿Qué es el front-end y el back-end? El front-end es la parte del desarrollador web que se dedica a la parte frontal de un sitio web.
es decir, lo que el usuario ve al abrir esa página. Y el backend es el que procesa la información que alimentará el frontend en datos. Para una manera más fácil de describirlo sería frontend es la imagen, lo que tú ves en la pantalla, y el backend, como lo dice su nombre, es lo que está detrás, todo el código, todos los scripts que tú utilizas para que se vea cómo aparece en la pantalla. Los WebSockets es una tecnología que proporciona un canal de comunicación bidireccional y el full duplex sobre un único socket TCP. PHP, que es el lenguaje que hemos estado ejecutando, es el servidor cuyo acrónimo significa procesador de hipertexto. La conexión a base de datos es un archivo de configuración donde se especifican los detalles físicos de una base de datos. Como aquí lo podemos ver en la imagen, el usuario o contraseña conectan con un servidor y ese servidor se conecta a la base de datos para verificar que ese usuario y contraseña de verdad existan. Por ejemplo, cuando entramos a una red social, por ejemplo Facebook, ya nuestro usuario y nuestra contraseña ya están guardados en su base de datos, entonces no hay que andarse registrando cada vez que entras a la aplicación. El desarrollo modular es un estilo de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación o interfaz de usuario. Es como ya lo habíamos estado hablando en el modelo MVC, que es el programa principal que separa a sus subprogramas. Pueden ser llamados del programa principal para luego devolver el control al lugar desde donde fue invocado. Un ejemplo claro sería el programa que estamos viendo durante este parcial, que en el index se llama con un require o un include a otros scripts que ya tenemos hechos, ya sea .css o .php. La mejor opción en programación es el uso del modelo vista control. Es la mejor opción para tener una buena organización y estructura y facilidad en manejar los scripts. PHP es un lenguaje abierto, tiene un fácil acceso e integración con la base de datos. Es un lenguaje multiplataforma. PHP es el lenguaje que hemos estado usando durante este parcial y el semestre pasado. Y en el ejemplo que hemos estado realizando, ha demostrado el por qué el modelo MVC facilita la visión y control de un programa en proceso de creación. Porque en vez de tener, por ejemplo, 500, 600 líneas en un solo código, puedo tener varios scripts teniendo mejor organizado. En caso de tener algún error, facilita su búsqueda y ayuda a encontrar los errores más rápido. Y en mi opinión es la mejor manera de tener una organización. Por ejemplo, para los que estamos iniciando, es una manera de tener más limpio y más organizado tu trabajo. Eso sería todo y gracias.